El frío extremo puede ser más mortal que el hambre, y cuando el fuego no es una opción, cualquier error puede salir caro. Si falla la electricidad y te quedas sin calefacción, ¿sabes qué hacer para no congelarte? Hoy voy a mostrarte técnicas que pueden salvarte la vida utilizando solo lo que tienes a tu alrededor. Algunos de estos trucos son desconocidos para la mayoría de la gente, pero pueden ser la diferencia entre resistir el frío o sucumbir a él. Quédate conmigo hasta el final y aprende a mantenerte caliente sin depender del fuego. Número 1. La ciencia del frío. ¿Cómo pierde calor tu cuerpo? Y cómo invertir el proceso. Cuando la temperatura cae en picado y el fuego no es una opción. Entender cómo pierde calor tu cuerpo puede ser la diferencia entre aguantar o sucumbir al frío extremo. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que el frío no actúa de forma pasiva, sino que roba temperatura a través de 3 mecanismos principales: conducción, convección y radiación térmica. Si no sabes cómo evitar cada uno de estos procesos, tu cuerpo se convertirá en una fuente de calor para el entorno hasta que no quede nada que te mantenga caliente. La conducción se produce cuando tienes contacto directo con superficies frías como el suelo helado o una pared de hormigón. El calor de tu cuerpo migra a estas superficies más frías, absorbiendo rápidamente tu energía térmica. Si alguna vez te has sentado en un suelo frío y has sentido un escalofrío recorriendo tu cuerpo, has experimentado este fenómeno. Para evitar esta pérdida de calor, la clave está en crear una barrera aislante. Puede ser tan sencillo como echar ropa extra en el suelo antes de tumbarse, o utilizar materiales improvisados como cartón, hojas secas o incluso plástico de burbujas que ayudan a retener el calor corporal. La convección es aún más insidiosa. El aire frío en movimiento, ya sea del viento exterior o de las corrientes de aire en el interior, arrastra el calor lejos de la piel y lo dispersa rápidamente. Incluso un ambiente que no parece tan frío puede volverse mortífero si hay una brisa constante que elimina su calor. Para combatirlo, el truco consiste en sellar cualquier entrada de aire. Las toallas en los huecos de las puertas, el papel de aluminio o el plástico sobre las ventanas, e incluso la colocación estratégica de los muebles pueden ayudar a contener el aire caliente en un espacio pequeño. Antes de continuar, tenemos un regalo para ti, que nos has estado acompañando por un tiempo. Hemos recibido muchos testimonios de personas preocupadas por el futuro y que no saben exactamente cómo prepararse para escenarios de crisis. Al fin, ¿qué al cabo? ¿Qué harías si surgiera una nueva pandemia? Si hubiera un apagón generalizado durante días o semanas, debido a condiciones climáticas, una crisis económica severa, un atentado terrorista, protestas violentas o incluso una guerra. ¿Estarías preparado hoy para proteger a tu familia de la manera correcta? Pensando en esto, reunimos las mejores estrategias de supervivencia y las compilamos en una guía para ayudarte a ti y a tu familia a estar preparados para cualquier emergencia, incluso si tienes poco dinero. Si quieres garantizar tu seguridad, aprender a almacenar suministros, protegerte y estar listo para cualquier situación, pausa el video y apunta la cámara de tu celular al código QR que estará apareciendo en tu pantalla en este preciso momento y haz clic en el enlace que aparecerá. O si lo prefieres, también puedes hacer clic en el enlace que dejamos en el primer comentario fijado debajo de este video. No pierdas esta oportunidad y descarga tu ejemplar antes de que sea demasiado tarde. La radiación térmica se produce porque el cuerpo libera calor al ambiente de forma natural. Si no hay nada que refleje este calor, simplemente se disipa en el aire frío. Este principio explica por qué la ropa metálica de emergencia es tan eficaz. Redirige el calor corporal hacia ti impidiendo que se escape. Pero no hace falta una manta térmica profesional para protegerse. Se puede utilizar papel de aluminio de cocina para reflejar el calor, así como el plástico metalizado de los envases de aperitivos o incluso mantas normales superpuestas. Estos 3 mecanismos de pérdida de calor funcionan constantemente, y quien no sepa cómo anularlos puede ver cómo su temperatura corporal cae en picado rápidamente. El secreto para sobrevivir al frío sin fuego no es solo generar calor,
sino asegurarse de que no se te escapa. Número 2. Capas y aislamiento. La sencilla estrategia que puede salvarte la vida. La primera reacción de la mayoría de la gente, cuando siente frío, es envolverse en una manta gruesa, pero esto puede no ser suficiente cuando la temperatura cae realmente en picado. La forma correcta de vestirse y cubrirse marca la diferencia entre sentirse incómodo y entrar en un estado crítico de hipotermia. El secreto está en la técnica de las capas, un método que maximiza la retención del calor, creando bolsas de aire caliente entre distintos materiales. El error más común es llevar una sola prenda muy gruesa e ignorar la necesidad de varias capas. Lo ideal es dividir la ropa en 3 categorías esenciales: base, aislamiento y protección exterior. La capa base debe ser algo que evacúe la humedad de la piel, ya que el sudor puede ser un enemigo mortal en el frío. Los tejidos de algodón son un error en esta situación, ya que absorben la humedad y la retienen contra la piel, acelerando la pérdida de calor. Lo correcto es utilizar materiales sintéticos o lana, que ayudan a regular la transpiración sin empapar el tejido. La capa intermedia es la responsable del aislamiento térmico. Aquí el objetivo es retener el calor corporal. Materiales como la lana, el forro polar o el plumón de ganso son los más eficaces. Si no tienes una prenda específica para ello, puedes improvisar llevando varias capas finas, como 2 blusas finas de manga larga, en lugar de una sola chaqueta gruesa. Así se crean espacios de aire entre las capas que actúan como barreras naturales contra el frío. Por último, la capa exterior debe proteger contra el viento y la humedad, ya que el contacto con la nieve, la lluvia o los vientos fríos pueden anular todas las demás precauciones. Lo ideal es llevar una chaqueta cortavientos o un plástico improvisado que cubra el cuerpo y garantice que no penetre aire frío a través de las capas interiores. Pero la protección no se limita a la ropa. Si necesitas mantener el calor en interiores o en un refugio improvisado, piensa en las capas ambientales. Colgar mantas o telas gruesas en las paredes puede ayudar a reducir la pérdida de calor por convección. Cerrar las puertas para concentrar el calor en una sola habitación es otra táctica eficaz. Si la habitación es muy grande, montar una tienda de campaña improvisada con sábanas y colchones puede ayudar a reducir el espacio de aire frío a tu alrededor. Otro grave error que comete mucha gente es descuidar las extremidades. La mayor parte del calor corporal se disipa por la cabeza, las manos y los pies, por lo que mantener estas partes protegidas es esencial. Los calcetines dobles, los guantes hechos, con bolsas de plástico superpuestas, e incluso ponerse un gorro o envolverse el cuello con una bufanda en interiores pueden evitar la pérdida innecesaria de calor. Si te quedas atrapado en el frío sin acceso a calefacción artificial, tu ropa y tus capas pueden ser lo único que se interponga entre tú y la hipotermia. El frío no perdona los errores. Quienes sepan utilizar estrategias de aislamiento inteligentes tendrán muchas posibilidades de sobrevivir. Número 3. Crear una zona de calor. ¿Cómo convertir un entorno frío en un refugio térmico? Cuando la temperatura cae en picado y no se tiene acceso a una fuente de calor, el error más común que comete la gente es intentar calentar un espacio demasiado grande. El secreto para sobrevivir al frío extremo no es generar calor de la nada, sino conservar el que ya existe y evitar que se escape. El primer paso para crear una zona de calor eficiente es elegir una habitación pequeña y aislarla completamente. Las habitaciones más pequeñas son más fáciles de calentar con el calor corporal, así que en lugar de intentar mantener caliente toda una casa, céntrese en una sola habitación o incluso en un pequeño espacio dentro de esa habitación. Si es posible, elige una habitación dentro de la casa, alejada de paredes exteriores y sin grandes ventanas, ya que el cristal disipa mucho calor. Si no es posible, improvise barreras térmicas, cubriendo los cristales con cartón plástico de burbujas o incluso mantas. Estos materiales crean un aislamiento contra el frío exterior y ayudan a mantener el calor atrapado en el interior. Otro truco eficaz es cerrar las puertas y sellar todos los huecos. Incluso una pequeña corriente de aire
puede robarte rápidamente la temperatura. Para ello utiliza toallas enrolladas, ropa vieja o incluso bolsas de plástico llenas de papel arrugado para bloquear el flujo de aire frío por debajo de las puertas y alrededor de las ventanas. Ahora bien, si el frío es extremo, la mejor estrategia puede ser crear una tienda térmica dentro de la propia habitación. Esto puede hacerse de forma sencilla. 1. Montar una tienda improvisada con mantas o sábanas sujetas a los muebles. 2. Reducir el espacio interior todo lo posible para que el calor corporal se distribuya de forma más eficaz. 3. Si es posible, cubrir la estructura con una manta de emergencia o incluso con láminas de plástico para evitar que se escape el calor. Si hay más de una persona en la habitación, el calor corporal colectivo puede ser una gran ventaja. Estar en un espacio pequeño y aislado con otras personas multiplica el calor disponible, creando un microclima mucho más confortable. Otra forma eficaz de crear un refugio térmico es utilizar muebles y objetos para reforzar las barreras térmicas. Por ejemplo, alejar la cama o el colchón de las paredes exteriores, forrar el suelo con alfombras o incluso cartón y, si es posible, apilar los muebles contra ventanas y puertas para crear barreras adicionales contra el frío. El error que cometen muchas personas es intentar mantener el frío fuera, cuando deberían centrarse en mantener el calor dentro. Los que saben cómo crear un entorno compacto, sellado y protegido, irán muchos pasos por delante cuando llegue el frío extremo. Número 4. Calentarse con recursos alternativos. Estrategias de supervivencia para crear calor sin fuego. Cuando se trata de mantener el calor corporal sin acceso a una fuente de fuego, la solución pasa por utilizar la propia energía corporal y encontrar formas alternativas de conservar e intensificar ese calor. He aquí algunas técnicas poco conocidas, pero extremadamente eficaces. Una de las formas más sencillas y eficaces de generar calor es utilizar bolsas de agua caliente. Si aún tienes acceso a una fuente de calor mínima como una cocina de gas o incluso el motor de un coche en marcha durante un rato, llenar botellas con agua caliente y envolverlas en tela puede proporcionar calor durante horas. Estas botellas pueden colocarse junto al torso bajo las mantas o incluso sobre los pies, dentro de un saco de dormir para mantener el cuerpo caliente durante la noche. Ahora bien, si no se tiene acceso a agua caliente, hay otras formas de aprovechar las fuentes naturales de calor. La descomposición de materiales orgánicos genera calor y este proceso puede utilizarse para crear un colchón térmico improvisado. Si estás al aire libre o tienes acceso a materiales como hojas secas, paja o incluso periódicos arrugados, puedes hacer una gruesa capa aislante sobre la que tumbarte. Cuanto más grueso sea el colchón, mejor reducirá la transferencia de calor al suelo frío. Otro truco poco conocido es utilizar calor químico. Esos calentadores de manos desechables que muchos ignoran pueden ser increíblemente útiles, pero si no tienes uno, puedes crear algo parecido. Mezclar agua salada con polvo de hierro crea una reacción exotérmica. Esta es la tecnología que hay detrás de muchas bolsas refrigerantes reutilizables. Si tienes acceso a limaduras de hierro, como la lana de acero que se utiliza para limpiar, puedes humedecerlas ligeramente y sellarlas dentro de un paño o una bolsa de plástico para generar calor durante unas horas. Otra solución eficaz para aumentar el calor corporal sin fuego es utilizar papel de aluminio como reflector del calor. El mismo material que tiene en la cocina puede utilizarse para forrar el interior de una capa de ropa o colocarse bajo una manta para reflejar el calor de vuelta al cuerpo. Se trata de una táctica utilizada en las mantas de emergencia y puede improvisarse fácilmente. Si la situación es extrema, un truco que pocos conocen es utilizar el vapor de agua generado por la respiración. Respirar en el cuello de la ropa, en una bufanda o incluso en una bolsa de plástico, con respiradero, puede ayudar a captar y retener el calor alrededor de la cara y el cuello. Este método puede parecer sencillo, pero reduce considerablemente la pérdida de calor por radiación. Por último, el error más grave en caso de frío extremo sin fuego
es permitir que el cuerpo entre en un estado de inmovilidad durante un periodo de tiempo prolongado. Mucha gente cree que lo mejor es quedarse completamente quieto y acurrucado, pero esto puede disminuir la circulación sanguínea y aumentar el riesgo de hipotermia. Lo ideal es hacer pequeños movimientos constantes, como flexionar los dedos de manos y pies, estirar las piernas y balancear los brazos sin sudar, para que el flujo sanguíneo se mantenga activo y el calor interno se distribuya mejor. Mantenerse caliente sin fuego puede parecer un reto imposible para quienes nunca han tenido que enfrentarse al frío extremo, pero quienes conocen las técnicas adecuadas pueden garantizar el calor suficiente para sobrevivir incluso en las condiciones más duras. Número 5. Aprovechar el calor corporal. Estrategias para maximizar tu propia fuente de energía. La mayoría de la gente no se da cuenta, pero su propio cuerpo es una de las mejores fuentes de calor disponibles. Si sabes cómo conservar esta energía y utilizarla de la forma adecuada, puedes mantenerte caliente sin depender del fuego o la electricidad. El problema es que la mayor parte del calor generado por el cuerpo se disipa rápidamente si no se utiliza correctamente. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la respiración y la circulación sanguínea son esenciales para mantener el calor interno. Si permanece inmóvil durante demasiado tiempo, su cuerpo reducirá de forma natural el flujo sanguíneo a las extremidades, concentrando el calor en los órganos vitales. Esto puede provocar entumecimiento en pies y manos, aumentando el riesgo de hipotermia. La solución es moverse de forma controlada. Pequeños ejercicios como flexionar los dedos, rotar las muñecas y los tobillos e incluso tensar periódicamente los músculos de las piernas y los brazos ayudan a estimular la circulación sin provocar una sudoración excesiva. Otro error frecuente es no aprovechar el calor natural que ya genera el cuerpo. El secreto está en crear una capa de aire caliente alrededor de la piel y mantenerla ahí. Esto significa llevar la ropa adecuada, pero no demasiado ajustada, ya que la ropa ajustada reduce la circulación y puede hacer que pases más frío. Si hace mucho frío, una técnica eficaz es utilizar bolsas de plástico u hojas de periódico como barreras térmicas. Envolver los pies en bolsas de plástico antes de ponerse los calcetines puede crear una capa aislante que reduce la pérdida de calor por evaporación. Del mismo modo, el cartón o el papel de periódico dentro de la ropa puede ser un excelente aislante improvisado. Otra estrategia inteligente es compartir el calor corporal. Si hay más gente en la misma habitación, permanecer cerca unos de otros ayuda a mantener más alta la temperatura general. Esta técnica se utiliza en situaciones extremas, como los escaladores de hielo o las personas atrapadas en ventiscas. El calor de varios cuerpos juntos se suma creando un microclima mucho más cálido que estando aislado. Incluso, solo puedes aprovechar mejor el calor generado por tu propio cuerpo. Un método sencillo pero muy eficaz es envolverse completamente en un saco de dormir o una manta aislante y respirar dentro del espacio cerrado. El vapor de la respiración ayuda a calentar el aire alrededor de la cara y a mantener más alta la temperatura interna. Si el frío es intenso, utilizar una posición fetal modificada también puede ayudar a retener el calor. Doblar las piernas hacia el pecho y cruzar los brazos sobre el torso reduce la exposición de las extremidades y mantiene el calor concentrado en el centro del cuerpo. El error fatal que cometen muchos es subestimar el calor que puede generar su propio cuerpo. Si sabes cómo conservar esta energía y crear barreras contra la pérdida de calor, podrás hacer frente a temperaturas extremadamente bajas sin depender de fuentes externas. Número 6. Improvisar fuentes de calor. Soluciones creativas con recursos comunes. Cuando no se dispone de electricidad, fuego o calefactores, la mejor estrategia es utilizar lo que se tiene a mano para crear calor de forma improvisada. Existen varias técnicas poco conocidas que pueden convertir objetos cotidianos en eficaces fuentes de calor. Una de las formas más sencillas y eficaces de generar calor es utilizar bolsas de agua caliente. Si todavía se tiene acceso a una fuente mínima de calor como una cocina de gas
o incluso el motor de un coche en marcha durante un breve espacio de tiempo, llenar botellas de plástico o metal con agua caliente y envolverlas en tela puede proporcionar calor durante horas. Estas botellas pueden colocarse en los pies, entre las piernas o cerca del torso para mantener el cuerpo caliente. Si no hay acceso a agua caliente, otra alternativa es utilizar materiales que absorban y retengan el calor durante largos periodos. Un truco poco conocido es calentar piedras y utilizarlas como fuentes de calor. Si se dispone de piedras secas, se pueden colocar cerca de una fuente de calor temporal como un motor caliente y luego utilizarlas para calentar la habitación. La clave es no sobrecalentar para evitar quemaduras y envolver siempre las piedras en un paño antes de usarlas para retener el calor. Otro método eficaz para crear una fuente de calor sin fuego es utilizar reacciones químicas sencillas. Por ejemplo, mezclar hierro en polvo, como la lana de acero, con agua salada, crea una reacción exotérmica que libera calor. Es el mismo principio que se utiliza en los calentadores de manos desechables que se venden para temperaturas extremas. Si tienes lana de acero y sal a mano, puedes improvisar un calentador de emergencia, colocando la mezcla en un recipiente hermético y dejando que la reacción se produzca lentamente. También puedes utilizar papel de aluminio como reflector del calor. Si cubres una pared o un lateral de un refugio con papel de aluminio o cualquier material reflectante, puedes evitar que el calor generado por tu cuerpo u otras fuentes se disipe al ambiente exterior. Esta técnica se utiliza en las mantas de emergencia y puede improvisarse fácilmente con materiales sencillos. Si el frío es intenso y hay riesgo de congelación, incluso mover muebles puede ayudar. Arrastrar sofás, colchones o armarios para crear barreras contra el frío puede mejorar la temperatura de la habitación sin necesidad de ninguna fuente de calor adicional. Mucha gente cree que sin fuego no hay forma de mantenerse caliente, pero quienes saben utilizar los recursos que les rodean podrán mantener una temperatura segura incluso en las condiciones más adversas. El frío no perdona, y esperar a que la suerte solucione el problema puede ser un error fatal. Ahora ya sabes cómo conservar el calor, bloquear el frío e improvisar formas de mantener el calor utilizando solo lo que tienes a tu alrededor. Pero, ¿y tú? ¿Has pasado alguna vez frío extremo sin tener acceso al fuego? ¿Tienes alguna otra estrategia que utilizarías? Deja tu comentario a continuación. Si este contenido te ha resultado útil, deja un like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir recibiendo consejos esenciales de supervivencia. Prepararse ahora puede ser la diferencia entre resistir y no tener escapatoria cuando ocurra lo peor. Nos vemos en el próximo vídeo.